Piensa en paz, reflexiones en torno del informe nacional Basta Ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Caracterización del conflicto con el profesor Álvaro Guzmán Barney. La primera Asamblea General de Guerrilleros en Colombia se realiza justamente el día en el que Colombia celebra su independencia, el 20 de julio. Eso ocurrió en 1964. Sin embargo, pareciera que no hay una unidad frente a cuánto llevamos en este conflicto, 40, 50, 60 años. Hay varias posiciones. ¿Cree usted o considera usted que el olvido haya sido una herramienta de poder, un instrumento, que la gente no sepa a ciencia cierta cuándo comienza el conflicto o no conozca en determinada circunstancia información más precisa y ese olvido haya hecho que sea más maleable, más manipulable la sociedad? Mire, yo creo que no se le puede pedir a la gente, a la población en general, que tenga una memoria sobre un tema tan complejo, digamos, por tanto tiempo. Allí lo que hay es que pensar el tema por sectores sociales y saber quiénes, digamos, tienen esa memoria, quiénes esgrimen, digamos, una versión de esa memoria, y si a partir de esa versión, digamos, hay alguna idea sobre la trayectoria de conflicto por la cual se ha pasado. Lo que le quiero destacar es lo siguiente: realmente es, digamos, la intelectualidad colombiana quien tiene más capacidad y ha tenido más capacidad autorreflexiva, a pesar de todas las dificultades. Y por eso yo sí pienso que vale la pena retomar los 2, 3 o 4 informes que ha habido, no solamente los informes, sino también los estudios, porque ha habido estudios muy importantes sobre el conflicto colombiano. Ahora, el último, que es el que nos tiene en este momento, digamos, aquí sentados conversando, tiene un título que en mi opinión es muy importante y es una conclusión de toda una teoría. Y es que si uno hace un examen de los últimos 60 años de conflicto, ya las condiciones para mantenerlo, por lo menos desde una perspectiva política, no subsisten. Y por lo tanto, han llegado las circunstancias para decir: terminemos este conflicto, basta ya. Es un conflicto que de continuarse, porque esa es una línea de análisis, sobre todo en los últimos años, induce a la barbarie y a una sociedad en la cual el conflicto no tiene sentido. Entonces, de nuevo, yo no creo que uno pueda pedirle, digamos, en general a la población que tenga esa racionalización, que pueda, digamos, asumirla, pero sí se le puede pedir a los grupos más representativos de la sociedad, y me parece muy meritorio que una intelectualidad, un grupo de profesores investigadores haya sido capaz, digamos, de formular esa idea, que es una idea conclusiva, sobre el conflicto que hemos vivido por 50 años. Bueno, me refería sobre todo a los medios de comunicación, pero la versión oficial de la historia en nuestro país es un hecho. Ha desatendido el testimonio de las víctimas y el Informe Nacional Basta Ya precisa en su introducción que él como tal es una especie de reparación simbólica porque deja hablar a las víctimas. Es decir, la historia oficial ha dejado la historia subalterna, la oralidad y a las víctimas por fuera de esos documentos y ahora está dentro. En suma, ¿cree usted que esa historia subalterna ahora se contempla y qué le aportaría al desarrollo de esta situación? Bueno, no, entonces, si caracterizamos el último informe, ese es un rasgo que lo tipifica y lo caracteriza. El informe va orientado a decir: mire, hagamos memoria, hagamos una reconstrucción de la historia, mostremos que esto tiene varias razones, varios elementos, digamos, de causalidad, pero antes que hablar, digamos, de los contendores en disputa, fijémonos en las víctimas, que, digamos, de alguna manera en los otros informes no tienen la presencia que ameritan.
son informes más sobre los contendores, sobre los actores, digamos, que se oponen, sobre la guerra entre el ejército y la guerrilla, sobre las élites, digamos, que están en el poder y sus contradicciones. Pero aquí hay un llamado, digamos, a mostrar, digamos, la importancia de las víctimas y a plantear, digamos, que se les reconozca, así sea, desde un punto de vista puramente simbólico. Ahora, ese reconocimiento, con esto termino pues su pregunta, tiene la importancia de que posibilita construir hacia adelante. Es decir, las víctimas, con un sentido de reconocimiento como tal, no solamente son capaces de entender su situación, sino a veces de comprender el conflicto, también de perdonar y de reconstruir el tejido social. Y eso sí es un punto pues, muy importante hacia adelante. Profesor, toda memoria humana tiene una naturaleza social. ¿Cuál cree usted sea el marco social en el que esa memoria se ha perdido? Porque hoy se habla con mucha facilidad, incluso con mucha ligereza, de memoria social, de memoria histórica, de memoria colectiva. ¿Existe una memoria colectiva? ¿Existe una memoria histórica? ¿Existe una memoria social? ¿Cuál es el marco para hablar de memoria? No, el marco para hablar de memoria, digamos, es el marco del conflicto, de intereses en conflicto, de posiciones y situaciones que se tienen en la sociedad, pero particularmente de un problema para poder tener memoria. Y es el tema del miedo, el tema del amedrentamiento, el tema, digamos, de que algunos sectores sociales han sufrido mucho más que otros el conflicto y la violencia. En Colombia ha habido temor, ha habido, digamos, se ha marginado a la víctima, no se le ha querido reconocer en su verdad y en su situación. Ese es el contexto del conflicto y por eso es importante la recuperación de la memoria. Profesor, el informe se concentra en precisar que el conflicto colombiano se desarrolla con ciertas particularidades en unos lugares del territorio nacional. O sea, es decir, podemos hablar de un solo conflicto, podemos hablar de que la guerrilla de las FARC es la guerrilla que más presencia y más poderío y de pronto más número de personas ha tenido en sus filas, pero hay otros grupos también, en la contrainsurgencia lo mismo, también hay muchos otros, pero dependiendo del lugar donde se desarrollen y de la riqueza que le sigue su huella, o sea esmeraldas, coca, ganado, etcétera, palma, lo que sea. ¿Cree usted que el gran acierto de este informe es esa caracterización regional y puntualmente pudiera referirse usted al caso del Valle del Cauca? ¿Sí nos retrata bien este informe? Creo que el informe, claro, tiene una concepción general y, digamos, estructural del conflicto. En un primer momento, es posible que el tema central haya sido el de la defensa de la propiedad de la tierra por parte de campesinos que realmente constituyeron autodefensas campesinas. Y es solamente en el desarrollo de ese conflicto, digamos, que se transforman en guerrilleros, ¿sí? Pero le recuerdo a usted que son campesinos, digamos, esencialmente o particularmente liberales, y son campesinos cuyas reivindicaciones, digamos, tienen una fuerte legitimidad en su momento. El entendernos como enemigos, el arrinconarlos, en algún momento, por ejemplo, el bombardearlos diciéndoles que son repúblicas independientes, los va transformando en un actor, digamos, subversivo, ¿sí? Si usted quiere, en una guerrilla. Yo no estaría tan de acuerdo en decir que fueron guerrilleros desde un principio. Yo creo que la guerrilla se fue constituyendo, ¿no? Y la guerrilla entonces señala otro momento. El problema no es la tierra, el problema es la participación en el Estado y en la democracia. El problema es de sentir que el esquema, digamos, del Frente Nacional es un esquema restrictivo. Entonces, fíjese que tenemos el tema económico, digamos, de la tierra, que persiste y persiste hasta hoy, pero se adiciona un tema distinto, que es el tema de la
participación en el Estado, del poder de Estado, de la conformación del Estado. Y si avanzamos un poco más, aparece un tema que es distinto, y es que por situaciones geopolíticas, pero también porque el Estado colombiano deja muchos vacíos, es posible que las conductas criminales tengan en Colombia, o hayan tenido en Colombia, mucho espacio. Y un tema que es externo, pero que se refleja con mucha fuerza en Colombia, es el tema del narcotráfico. Y podemos llegar a un cuarto momento, que a mí me parece que es bien importante que desarrolle el informe, que es el siguiente. No es cierto, digamos, que la élite colombiana siempre haya desechado la posibilidad, digamos, de reformar el Estado y de llegar, digamos, a acuerdos con los grupos que están, por ejemplo, alzados en armas. De hecho, ha habido intentos, y hubo intentos muy importantes. Pero fíjese usted que hay un problema que es estructural, es también un poco de corte político, y es que los grupos que entran en los acuerdos de paz, unos se sienten reconocidos en el acuerdo de paz y otros no. Entonces hay un problema porque parecería que los logros en acuerdos de paz son parciales. No hemos podido tener un gran periodo en el cual la sociedad diga, como ha sucedido en otras sociedades, en el conjunto de la sociedad hacemos la paz, sino la hacemos con unos, con otros, se sigue en conflicto, y en este momento donde yo creo que sectores muy importantes de la población colombiana dicen basta ya, hay alguien que puede levantar la mano y puede decir, ¿será que todos se acogen a la propuesta de paz o será que algunos se quedan por fuera de la propuesta que está en marcha? Entonces, frente a esas propuestas de paz, ¿qué ha sucedido? Y ese es un problema grave que le quiero mencionar, que es otro momento, ¿no? Hay sectores de la sociedad colombiana, si usted quiere llamarlos dominantes, llámenlos dominantes, emparentados, digamos, con el poder, que están de acuerdo en agenciar procesos de paz, pero otros no. Y entonces, ¿a qué hemos asistido? Sobre todo en los años 2000. Hemos asistido desde los 90, hasta 95 en adelante, hemos asistido a confrontaciones armadas entre grupos que son insurgentes y grupos que van más allá del ejército tratando de desplazar la guerrilla. Entonces, no solamente debemos hablar de narcotráfico, sino que además tenemos el caso, digamos, del paramilitarismo, que es un ejército irregular, cuyo objetivo es desplazar y vencer a la guerrilla sin las reglas del juego del Estado de Derecho, ¿ya? Informe Nacional Basta Ya, reflexiones desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque Colombia requiere muchos más elementos para ejercer una verdadera democracia.